Muy buenos días a todos. Bueno, entonces vamos a comenzar una sesión sobre neuropsicología del lenguaje. Eh, Bien, entonces, es acá. Bueno, muchachos, antes de ver los problemas del lenguaje, comencemos a hacer un breve recorrido sobre qué es el lenguaje y cuáles son los principales modelos que explican el funcionamiento lingüístico. Recuerden que el lenguaje, como otras funciones psicológicas, es un constructo hipotético, es decir, un concepto el cual tiene diferentes componentes y me permite explicar el funcionamiento del ser humano y otros animales. En este caso me permite explicar las conductas comunicativas. Lo que pasa es que en el ser humano las conductas comunicativas tienen varias funciones más que van mucho más allá de la comunicación. Entonces el lenguaje no es solamente comunicación. En el ser humano, o mejor, el ser humano para comunicarse desarrolla diferentes habilidades que se van uniendo a este gran proceso, a este gran concepto del lenguaje. ¿Cuáles habilidades? Por ejemplo, el ser humano desarrolla habilidades para representarse el mundo, es decir, para poder evocar aspectos de los objetos o del mundo o su realidad sin que estos objetos estén presentes. Esa capacidad representativa del mundo es posibilitada, se une con los, los símbolos y con las formas de comunicación verbal y no verbal para incrementar las posibilidades comunicativas. ¿Sí? Adicionalmente, nosotros desarrollamos estrategias para automonitorearnos, para controlarnos, para planificar estrategias llamadas ejecutivas. Estas estrategias también se van reclutando o uniendo a las estrategias comunicativas para facilitar, y también las estrategias comunicativas facilitan su desarrollo en una doble vía, para facilitar interacciones mucho más complejas. ¿Sí? Que gracias a estas interacciones más complejas es que puede llegar a existir la transmisión cultural y demás. Bueno, el lenguaje entonces, como les digo, son múltiples habilidades asociadas a la comunicación del ser humano y de otros animales no humanos. Son habilidades que se adquieren a través de la infancia y la niñez principalmente, pero no están restringidas a la infancia y la niñez en su desarrollo. ¿Sí? O sea, lo que pasa en los primeros años de vida va a ser esencial para el desarrollo de los diferentes componentes del lenguaje. No obstante, muchas de estas habilidades siguen desarrollándose toda la vida. Por ejemplo, las habilidades semánticas. Poder construir conocimientos acerca de qué es el mundo, redes para relacionar objetos, sus propiedades, agruparlos, clasificarlos, se mantiene a lo largo de la vida y cada vez se hace mucho más compleja. Además, también pueden desarrollar habilidades fonológicas, por ejemplo, cuando aprenden un segundo idioma o un idioma adicional. Para que ustedes puedan desarrollar estas habilidades requieren del desarrollo de sistemas neurales, es decir, el sistema nervioso tiene que cambiar, tiene que haber sinaptogénesis, mielinización, poda neural, diferentes componentes de neurodesarrollo. ¿Sí? Y algo interesante es que como son múltiples habilidades que van convergiendo, que se van uniendo, que se van reclutando, no podemos hablar de una zona del lenguaje. No hay un área del cerebro, un lugar del cerebro que sea lingüística, sino que el cerebro en sí mismo facilita el desarrollo de todas estas habilidades. Entonces decimos que las habilidades del lenguaje requieren tanto áreas como circuitos distribuidos a través del encéfalo. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer una localización uno a uno entre habilidades lingüísticas y zonas del cerebro, sino son circuitos ampliamente distribuidos y que van cambiando a través de la vida. Bueno, y muchos de estos circuitos y habilidades van convergiendo para dar lugar a habilidades más complejas, por ejemplo, la lectura. ¿Sí? Ya ahora lo explico con más detalle, pero los niños tempranamente desarrollan habilidades de percepción fonológica, luego desarrollan habilidades de reproducción fonológica. Esto forma una nueva habilidad que es la habilidad de cierren los micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, les decía, durante el primer año de vida los niños desarrollan habilidades de percepción fonológica y cerca del final del primer año de vida están desarrollando habilidades de reproducción
o de articulación fonológica, ¿no? Esto va a formar un bucle, un circuito, que lo llamamos circuito fonoarticulatorio, que implica áreas del lóbulo temporal, digo, del giro temporal superior y áreas premotoras. Cuando este circuito se va afianzando durante el segundo año de vida, los niños ya son capaces de repetir sílabas, fonemas, ¿sí? Y esto cuando al tercer, cuarto año de vida se une con las capacidades de reconocimiento de formas nóseas, adquirimos una nueva habilidad que se llama lectura. Entonces, la lectura es una habilidad lingüística que surge de unir el bucle fonoarticulatorio con los circuitos para el reconocimiento de formas con los circuitos responsables del acceso y de la representación semántica. ¿Sí? Bueno, habilidades y sistemas de lenguaje. Entonces, tenemos, las personas en su vida desarrollan habilidades para percibir y reproducir fonemas. Esto está soportado sobre unos circuitos fonoarticulatorios. ¿Sí? ¿Qué son los fonemas? Son los sonidos del lenguaje, que son propios de cada lengua, de cada idioma. Adicionalmente, tenemos habilidades para percibir principalmente y reproducir morfemas, es decir, componentes de palabras, componentes esenciales de las formas de las palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra mamá, el componente mam, M-A-M, principalmente visual, escrito, puede dar lugar a muchos tipos de palabras asociados con mamá. Mamacita, mamona, mamar, bueno, y otras palabras que tienen la misma raíz. ¿Listo? Entonces, formar palabras maternal con esa raíz es el procesamiento de los morfemas. Morfológico, es el procesamiento morfológico. Por otro lado, tenemos el procesamiento léxico. El léxico tiene que ver con el diccionario sin significados, es decir, la cantidad de palabras que puedes reconocer y reproducir a través de la escritura o, o del sonido. ¿Sí? Entonces son tanto, tenemos un léxico auditivo y un léxico visual y un léxico escrito, ¿no? Entonces el léxico visual tiene que ver con... Cierra. Gracias. Recuerden que todo esto queda en YouTube, ¿no? Estoy en clase. ¿Ah? Cierra el micrófono, Ana. Léxico. Entonces el léxico tiene que ver con, les decía, con la capacidad de reproducir o de percibir, principalmente de percibir palabras. ¿Sí? Tenemos una capacidad para percibir, o sea, es más una gnosia casi, palabras visualmente o percibir palabras auditivamente. Entonces tenemos un léxico auditivo y un léxico visual. La semántica tiene que ver con la capacidad y también en conjunto de sistemas relacionados con la formación de significados. Entonces, dentro de las habilidades semánticas tenemos la categorización, el emparejamiento, la relación entre palabras, la organización de palabras o de conceptos, ¿sí? Y la asociación también semántica. La prosodia tiene que ver con la entonación del lenguaje, lo cual nos permite cambiar la semántica, incluyendo los mismos léxicos y morfemas. Y por último, la sintaxis está asociada con las reglas del uso del lenguaje. Bueno, esos son los componentes básicos del lenguaje. Cada uno hace parte de un conjunto de habilidades y está relacionado con múltiples sistemas neurales, pero también con formas de aprenderlo, ¿no? Cada uno tiene que ver también con formas sociales para adquirirlo, tiene que ver con modos culturales en los cuales funciona, ¿sí? O sea, no es puramente neural. Bueno, el procesamiento, lo que les digo, cada uno también tiene que ver con percepción y producción de circuitos distribuidos, y muchos de estos no son circuitos cerebralmente que sean separados, sino que con el curso del neurodesarrollo son circuitos que se van transponiendo. Bueno, hay diferentes modelos que me explican el funcionamiento del lenguaje. A través de la historia tenemos tres tipos de modelos básicos. Modelos localizacionales. Tengo una pregunta. Dale, Manuela. Es que en la slide anterior
Hay una parte que no entendí. ¿Cuál? ¿De circuitos? Circuitos. Ah, ok, ya, Ay, gracias. qué pena. Gracias por la corrección. Yo lo corrijo ahora en la diapositiva, pero ya quedó acá en el video así. Entonces, son circuitos. ¿Sí? Y no sé por qué ese error. Entonces, les contaba que hay diferentes modelos que explican el funcionamiento del lenguaje. Tenemos localización. Mira, por ejemplo, acá hay otra palabra que quedó mal escrita. Corrector. Es localizacionistas. ¿Sí? Entonces, los primeros modelos fueron basados en pacientes afásicos, principalmente con los trabajos de Broca, Wernicke y Geswick sobre los principales síndromes afásicos y trataron de establecer lugares. Es que le gusta, ¿no? Cierra el micrófono, Ana, por favor. Y eran modelos que trataban de localizar componentes del lenguaje, ¿sí? Basados en pacientes neuropsicológicos, principalmente los pacientes de Broca y los pacientes de Wernicke. Después tenemos los modelos cognitivo-computacionales. Los modelos cognitivos computacionales surgieron ya esto fue en el siglo XIX, ¿no? Los modelos cognitivos computacionales surgen en la década de los años 70, básicamente 60, 70, y se caracterizan por que son modelos informáticos, modelos donde tratan de encapsular las habilidades o los procesos del lenguaje. Surge toda una jerga informática como procesamiento, como módulos, como codificación, almacenamiento, representación, ¿sí? Y se piensa que así funcionan todos los seres humanos. Y no tiene muy en cuenta pues el desarrollo, nada por el estilo. Y por último tenemos los modelos basados en neurociencias cognitivas, los cuales se hicieron con imágenes funcionales, tienen los más recientes, no son tan localizacionistas, sino son mucho más holistas, más de los circuitos, de la conectómica. Entonces tienen en cuenta los tractos, no tanto las áreas, sino los tractos. Son tractos y áreas. Las conexiones importan, las conexiones son distribuidas, menos localización. Los circuitos son flexibles y dinámicos, cambian a través del tiempo y cambian entre personas. No se habla de un sistema de lenguaje, sino de múltiples sistemas de lenguaje que se van adquiriendo a través de la vida. Contemplan la diversidad de los pacientes y de cada uno de los síndromes afásicos. O sea, no hay síndromes, no todas las personas con afasia de Broca van a ser iguales, sino que hay una amplia diversidad. Se critica fuertemente el localizacionismo en los modelos clásicos y computacionales y se propone que el procesamiento era más lineal. Acá se propone que el lenguaje no se procesa de forma lineal, sino se procesa de forma paralela en múltiples sistemas. Bien, este es el principal modelo clásico, que es el de Wernicke-Geswick, y este modelo lo que es basado sobre los principales pacientes, el paciente TAN y los pacientes de Wernicke. Entonces, tiene 7 componentes que están dibujados acá en esta casita. Entonces, esto era lo que le tocaba aprenderse a los psicólogos o a los neuropsicólogos hace 50 años, ¿no? Muchos todavía en muchas universidades les hacen aprender esto, cada uno de los componentes. Esto es un modelo que ya caducó, esto es un modelo que ya no se usa, y pues entonces no vamos a aprendernos sino simplemente que existió, ¿sí? No cada uno de los componentes. Estaba basado en 2 áreas básicas, que era el área de Broca-Wernicke. Teníamos unas entradas sensoriales, unas salidas, que era la producción, y entonces área Broca-Wernicke, unas áreas semánticas distribuidas de análisis de conceptos, las conexiones entre cada una y las entradas sensoriales. De acuerdo con lesiones en cada uno de estos componentes, tú podrías llegar a tener diferentes tipos de afasia. Ahora vamos a ver un poco esto. Y el fascículo arqueado entonces sería lo que me comunicaría las áreas de Broca y las áreas de Wernicke, ¿sí? La área de Broca sería esta área, que es el opérculo frontal, básicamente, y el área de Wernicke sería este componente que tendría que ver con el giro temporal superior posterior. Bien. Este es, por ejemplo, un esquema de qué pasaría cuando tú escuchas una palabra, ¿no? Entonces, que llegaría a la corteza auditiva primaria, se
llevaría hacia el área de Wernicke, donde se haría la codificación fonológica hacia el léxico, pasaría hacia las áreas, el giro angular, donde se haría la conversión léxico-semántica, y de aquí iría hacia los componentes premotores, el área de Broca, para planificar la producción, es decir la palabra o escribirla, y por último hacia el área motora primaria, que sería la encargada de ejecutar el movimiento para decir o escribir la palabra. Estos eran los como qué se hace cuando se dice una palabra, cuando se piensa en una palabra o cuando se escribe una palabra, ¿no? De acuerdo a este modelo. Ahí se los dejo para que ustedes después le puedan echar un ojo. Luego surgen los modelos como este de Ellis, que es puramente cognitivo. Cada cajoncito son los modelos de cajas y flechas. Cada cajón es un módulo de procesamiento que supuestamente tendría una instancia cerebral donde el procesamiento es lineal y daría la explicación a múltiples formas de funcionamiento normal o alterado del lenguaje. Sí, esto fue básicamente en la década de los 80s y 90s. Con el surgimiento de la neuroimagen funcional, entonces tenemos los modelos más basados. Bueno, estos, sí, modelos desde neurociencia cognitiva que son basados en neuroimagen funcional, en conectomas. La crítica principal es que los anteriores modelos sobresimplifican el lenguaje, que el lenguaje es mucho más complejo, que no contemplan las conexiones, que no contemplan el neurodesarrollo, que desestiman la variabilidad de las personas y desestiman la plasticidad. Bien, este artículo creo que yo se los dejé ahí, dentro de los múltiples artículos, dentro de los varios, que es un artículo bien interesante que se llama algo así como la muerte de Broca y Wernicke. Entonces lo que proponen es que, sí, hablar del área de Broca y hablar del área de Wernicke fue importante hace 100 años, pero que actualmente esto puede generar más errores conceptuales que beneficios, porque se tiene el imaginario de que el área de Broca, que sería simplemente este opérculo frontal, ¿sí? Es la responsable de la producción del lenguaje, y eso es muy impreciso, es una simplificación de cómo procesamos el lenguaje. Además, se piensa que todo el que tenga una lesión en este componente va a tener una fase similar al paciente TAN, lo cual es muy, muy, muy raro. Eso no ocurre en realidad, ¿sí? Lo que tenemos en las afasias no fluidas, en las fascias donde tú no puedes producir bien el lenguaje, son lesiones muy variadas. Y estas, miren, son los diferentes tipos de lesiones reportadas en pacientes con afasia de tipo Broca, o sea, afasia de producción, afasia no fluida, ¿sí? Entonces, el nombre Broca puede llevar a estereotipos y a enfatizar el estereotipo de localizacionista, ese modelo que es bastante impreciso y que impide una adecuada rehabilitación, genera estigmas y no permite la comprensión de qué es lo que está pasando adecuadamente. Por otro lado, algo similar pasa con el área de Wernicke, ¿no? No hay un área de comprensión del lenguaje como fue propuesta por Wernicke, por Wernicke, y vemos aquí las extensas distribuciones de afasias de Wernicke. O sea, todas estas son autores que dicen afasia Wernicke y vean que son áreas muy disimilares, ¿no? Entonces, también se critica el área de Wernicke, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los nuevos modelos y gran parte de la lectura ya no habla de área de Broca y ya no habla de área de Wernicke, sino habla de el opérculo frontal, el par opercular, el par orbital, el par triangular, o hablan el área de Brodmann, o habla del giro temporal superior posterior, o del surco temporal superior posterior, pero no tanto de área de Wernicke y área de Broca. Entonces, en el futuro, la idea es tratar de usar menos ese concepto de área de Broca y área de Wernicke, ¿sí? El modelo que se mantiene actualmente se conoce como modelo del conectoma perisilviano. El modelo del conectoma perisilviano es un modelo, también se le llama modelo dual en alguna literatura, ya que propone que hay dos grandes circuitos, unos circuitos dorsales y unos circuitos ventrales. Los circuitos dorsales estarían compuestos básicamente por las áreas que son conectadas posteriores y anteriores por el fascículo arqueado. Aquí vemos los tres fascículos arqueados, que sería este rojo, este verde y este amarillo. ¿Sí? La porción
larga, el segmento anterior y el segmento posterior, ¿no? Cada uno permitiría dorsalmente la comunicación entre diferentes áreas encargadas con la percepción y auditiva y con la percepción, o sea, con percepción multimodal, pero por un lado, y con el control motor, ¿sí? Y por último tendríamos circuitos ventrales asociados mucho más con la representación y el reconocimiento de los atributos de los objetos, ¿sí? Entonces tenemos estos fascículos que acá están, el fronto occipital, el longitudinal medial e inferior y el uncinado. Estos azulitos, morado, que permitirían principalmente saber qué son las cosas, ¿sí? Y estos se permitirían unir la percepción a la acción. Sí, esto es sensoromotor y esto es más semántico. Bien, entonces la red dorsal estaría involucrada con lo sensoromotor en términos principalmente fonológicos. Entonces sería un circuito fonoarticulatorio que uniría principalmente los componentes de percepción de fonemas con la producción y reproducción de fonemas, y la vía ventral estaría más relacionada con la reconstrucción o la creación de los significados. ¿Sí? Un poco más conceptual. ¿Hasta ahí estamos claros, muchachos? Bien. Sí. Cuando lo vemos a nivel evolutivo, bueno, acá estaría un poco más descrito cada uno de los circuitos dorsales, la corriente dorsal y la corriente ventral, o la ruta dorsal y ventral. Este sería en un cerebro adulto humano. Vemos la intensa cantidad de comunicaciones y de tractos que hay, unos dorsales y unos ventrales, principalmente en el hemisferio izquierdo, pero puede ser bilateral. Vemos cómo en otros animales, en otros primates, esta cantidad de tractos no está. Esta cantidad de tractos solamente fue posible por ciertos genes que tenemos los humanos, cuyos genes también están en otros animales, pero no tienen los alelos, las mutaciones que nosotros tenemos. Esas mutaciones que controlan el neurodesarrollo han permitido que se conectemos áreas, diferentes tipos de áreas, para generar un conocimiento y una comunicación mucho más compleja. ¿Sí? Esta es la imagen a color del libro que ustedes leyeron, el capítulo. Entonces, hablan de unos sistemas, ¿no? El sistema ortográfico, que es el reconocimiento de formas, estaría relacionado con estas estructuras temporales inferiores, y occipitotemporal, ¿sí? Giro temporal inferior, giro fusiforme, este es el giro fusiforme, ¿sí? Que en general y durante los primeros años de vida, durante los 2 primeros años de vida, sirve principalmente para el reconocimiento de caras y de objetos familiares. Una vez adquiere la lectura y la escritura, las áreas del hemisferio izquierdo dejan de estar dedicadas tanto a las caras y comienzan a estar dedicadas principalmente a la lectura, al reconocimiento de letras y palabras. En algunos autores le llaman a esto el cajón de letras o el cajón de palabras, o la zona fusiforme para palabras, o las áreas cerebrales para palabras. ¿Qué pregunta tienes, María? ¿Esto que tú nos estás explicando hace parte del área ventral del modelo o es, Sí, o sea, sí, estos son componentes ventrales. Pero están más relacionados con la lectura, con el reconocimiento de los componentes escritos, ¿sí? Y entonces es una extensión de habilidades sociales, es decir, las áreas, las estructuras que nosotros tenemos preparadas para interactuar con otras personas, para reconocer caras y para reconocer objetos, las va a usar la cultura para desarrollar una habilidad lingüística que la vamos a llamar lectura, ¿sí? Ahora, tenemos componentes fonológicos que tienen que ver con, acá están señalados, con el giro temporal superior, con el surco temporal superior, con el giro frontal inferior y con el giro supramarginal, ¿sí? Lóbulo parietal, temporal y frontal. Estos están desconectados al inicio y se van conectando con el neurodesarrollo en la medida en que los niños aprenden a repetir fonemas, ¿sí? Y va a permitir tanto la producción como la percepción de fonemas. Aquí está. ¿Qué pasa si hay una lesión, por ejemplo, en el giro temporal superior anterior, en esta parte? Tendremos una sordera pura para palabras. ¿Qué pasa si hay una lesión en el giro temporal superior más posterior? En esta parte tenemos una dificultad, tenemos parafasias fonológicas y semánticas, ¿sí? Y problemas de comprensión. ¿Y qué pasa si tenemos lesiones más del giro frontal inferior y giro supramarginal? Puede haber una pérdida en el automonitoreo y en la memoria de trabajo verbal.
Y ahora sí los componentes, estos dos son dorsales, ¿no? Estos dos, el negro y el azul, son ventrales y este verde es dorsal, ¿sí? Estos serían algunos circuitos implicados en la construcción del significado. Si se dan cuenta, son circuitos intensamente distribuidos porque el significado depende del objeto, ¿no? Si son, por ejemplo, verbos, implican áreas motoras. Si son objetos que tienen componentes sensoriales visuales, áreas occipitales. Dependiendo de los atributos de los objetos y de los conceptos, vamos activando diferentes cortezas. La planificación, por ejemplo, implica cortezas prefrontales dorsolaterales principalmente. La comprensión, la clasificación, es giro angular, que sería este giro, ¿no? Y esto sería más bilateral, no tanto izquierdo. Bien, entonces, en varios trabajos pues, se han, por ejemplo, detectado diferentes, ya voy a cerrar, termino esto y terminamos la clase. Por ejemplo, áreas restringidas para conceptos, para herramientas, como se dan cuenta, áreas premotoras, para animales, para personas, ¿sí? Entonces hay varios trabajos como hay diferentes circuitos implicados en la representación de los conceptos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, palabras habladas sobre formas, palabras relacionadas con colores, palabras relacionadas eh, con formas, y esto es Word, bueno, y palabras relacionadas con caras, palabras relacionadas con brazos, con piernas, depende del significado de las palabras, se van reclutando diferentes circuitos para generar las categorías semánticas, ¿sí? Esto es un poco de cómo se va desarrollando eso a través de la vida. Lo que vemos es cómo van surgiendo componentes a lo largo de la vida, ¿sí? En la medida en que se van reclutando diferentes áreas, y esto está relacionado con el cambio en los tractos que ya hemos visto, ¿no? Y esto es un articulito muy bonito que muestra cómo se desarrollan las diferentes habilidades de las cuales hemos hablado, por ejemplo, habilidades de detección de la fonológica, de la categorización morfosintáctica, del procesamiento léxico y demás a lo largo de la vida. Entonces, vemos en qué momento va surgiendo cada una de estas habilidades y cuáles son los circuitos y tractos que tienen que irse desarrollando. Bueno, vamos a dejar entonces hasta ahí y la próxima clase comenzamos desde acá en la evaluación y eso pues lo vamos a comenzar viendo con sus casos. Bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Vas a subir la presentación al Dropbox? No. Al Dropbox sí, pero la subiré yo creo que el jueves. Ok, listo. Sí. Profe, una pregunta puntual. En la foto que mostrabas que habían como las